Hola a todos. El día de hoy junto con mi compañera les queremos compartir una reflexión crítica sobre cómo entendemos la violencia sexual, el consentimiento y la sexualidad basándonos en las fuentes y artículos compartidos en el curso. En Colombia el problema es grave. Se reportaron más de 21.500 informes periciales sexológicos y aunque el 84.2% fueron mujeres, se reconoce que existe un subregistro en hombres. Las niñas, niños y adolescentes son las principales víctimas y lamentablemente casi el 60% de los casos ocurre en el hogar de la víctima. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud revela que una de cada 3 mujeres experimenta violencia física y o sexual. De estos casos, el 29.8% se encuentra en América. La violencia sexual se agrava en contextos específicos, como lo es el conflicto armado en Colombia. La Corte Constitucional reconoció que las mujeres en el marco del conflicto y en situaciones de desplazamiento han sido víctimas de manera sistemática. La población LGBTI también enfrenta un alto riesgo de agresión. Una encuesta realizada reveló que 7 de cada 10 personas entrevistadas habían sido víctimas de agresiones. De estos casos, el 17% se consideran como una violencia sexual. Espera, estos son datos un poco fríos. Y estas no son solo cifras, son historias. Y hoy vamos a hablar de este tema profundo y doloroso que es la violencia sexual, vista desde la perspectiva de quienes la han sufrido. Más allá de las estadísticas, quiero que comprendan el verdadero impacto que dejan, porque las cifras no capturan las historias completas. Se habla de un subregistro. ¿Por qué? El silencio y el estigma son enormes. La víctima no denuncia por miedo, vergüenza o por desconfianza en un sistema que a menudo parece impune. Ese silencio es un peso que llevan consigo. El impacto en la salud mental y la subjetividad de las víctimas es inmenso. El abuso sexual infantil, por ejemplo, deja consecuencias psicológicas profundas, como lo es la ansiedad, la depresión, trastornos de estrés postraumático, baja autoestima y sentimientos de culpa. Estas secuelas no son solo un mal recuerdo, afectan el desarrollo y la vida diaria. A nivel conductual, las víctimas pueden manifestar sexualización precoz, como lo es la masturbación compulsiva o un uso inapropiado de vocabulario sexual, incluso la hostilidad y agresividad. También es común la conformidad compulsiva, un mecanismo de adaptación donde la víctima modifica su comportamiento para sobrevivir y evitar más violencia. Por su parte, la película Spotlight es un ejemplo real del impacto de la violencia sexual a gran escala, específicamente cuando se comete en un contexto de poder institucional. La película narra la investigación periodística que expuso un escándalo masivo de abuso sexual infantil, perpetrado por sacerdotes de la Iglesia Católica en Boston. Este caso demostró un abuso sistemático. La violencia fue perpetrada por varios sacerdotes durante años, evidenciando un patrón repetitivo de abuso contra menores. Lo más alarmante fue el encubrimiento institucional que hubo. La Iglesia ocultó y protegió a los agresores, trasladándolos de una parroquia a otra en lugar de condenar sus acciones. Este abuso ocurrió en un contexto de violación de la confianza, ya que los sacerdotes eran figuras de autoridad. El impacto en las víctimas fue un trauma psicológico profundo, con consecuencias como trauma, culpa y un profundo silencio durante años. La violencia sexual es una herida en la confianza y en el alma. Por eso es tan vital el apoyo integral a las víctimas, desde un enfoque psicológico y social, que les permita sanar y recuperar sus vidas. En el artículo de Marina Hermosa y Cristina Usaola nos invitan a repensar qué es y qué no es la violencia sexual. Se critica la visión que limita al acto físico de la violación. Además, las autoras señalan que existen agresiones simbólicas, verbales y estructurales que perpetúan el control sobre los cuerpos de las mujeres. Además, otras autoras que ellas mencionan explican que la violación no responde solamente al deseo, sino al poder, y se sostiene en una cultura que normaliza la indefensión y la culpa a las víctimas. En segundo lugar, se aborda el consentimiento como un concepto que es complejo. No solamente basta un sí o un no. En contextos que son muy patriarcales, suele estar condicionado por desigualdades de poder. Por ello, esta respuesta debe ser activa, entusiasta y negociado, pero nunca asumido. Desde la salud mental también hacen un llamado a profesionales a adoptar una postura crítica y reconocer a las víctimas realmente en su papel, practicar una escucha activa y respetuosa, valorar otras formas de sanación como el activismo y la autodefensa feminista. Finalmente, subrayan la importancia de la interseccionalidad, incluyendo a mujeres migrantes, racializadas, trans, con diversidad funcional o trastornos mentales graves que pueden influir en su situación de violencia sexual.
Por otro lado, el video de Plenos Uruguay nos recuerda que las consecuencias del abuso sexual son diversas. Muchas víctimas atraviesan ciclos de estrés postraumático, pero no todas reaccionan igual. Algunas prefieren guardar silencio, otras reviven el trauma años después. Este testimonio audiovisual nos invita a no generalizar ni juzgar las formas en que cada persona procesa su experiencia. En conclusión, estas fuentes nos invitan a repensar profundamente cómo entendemos la violencia sexual, el consentimiento y la sexualidad desde una perspectiva crítica y feminista. Para quienes trabajan en salud mental, representan un llamado a revisar las prácticas, reconocer el daño histórico y abrir espacios de escucha empática y transformadora para aquellas víctimas que han pasado por estas situaciones durante su vida.